¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez, abriendo la Biblia, juntos. No me he imaginado mucho, a ver si los que están abren la Biblia, y lo siguen con la palabra. Ojalá que sí, porque hay un efecto espiritual ese de que cuando uno abre la palabra, es como que los ojos de repente se van a otro capítulo, a un versículo que no habíamos visto, nos adelantamos, volvemos atrás. Toda esa comunicación, interrelación que hay con la palabra eh, es muy especial, ¿sí? No es cuestión de obligatoriedad, es cuestión de convicción y es cuestión de comunicarnos con lo que Dios quiere decirnos. Y en este tiempo que estamos viendo libros históricos del Antiguo Testamento, bueno, hay un montón de reflexión que podemos hacer nosotros, ¿no? La primera es por qué Dios dejó que algunos episodios estuvieran en la palabra, ¿eh? Y sin embargo, seguramente hay propósito, Dios no quiso ocultar nada de la vida de los humanos que estaban cerca de él, menos de los que eran su pueblo, y nosotros leer con esa actitud de búsqueda, de entender, de ver a dónde nos lleva, qué cosas hay muy lejanas a nuestro tiempo, a nuestro mundo, qué cosas hay que para decir el hombre siempre ha sido igual, siempre tenemos todo para entender que la palabra de Dios sigue dando mensaje muy importante. Bueno, volvemos a Gedeón, pero se nos murió ayer Gedeón, ¿eh? Así que vamos a ver cómo sigue. Yo pensaba en principio hacer los 3 capítulos de 6, 7, 8 del libro de Jueces, pero hay una continuación que es muy interesante, muy llamativa, muy dura, ¿eh? En el capítulo 9 y vamos a leer parte del capítulo 9, que es muy largo, pero hay algún elemento muy interesante literariamente en el mundo de la Biblia. Así que bueno, aparte hay una relación con el pasado del pueblo de Israel que vale la pena recordar. Muy bien, estas historias de Gedeón y su hijo Abimelech, son muy centrales en el libro de los jueces, porque hubo muchos jueces que hay muy poquito texto, que no hay un desarrollo narrativo, sí acá. Pero mencioné a Abimelech y hay que volver a leerlo de ayer para que nos ubiquemos nuevamente. ¿Dónde aparece en el capítulo 8? Claro, era donde dice que Gedeón tuvo 70 hijos, ¿eh? Y relata que uno podría preguntarse, ¿por qué cuenta que con una concubina tuvo un hijo más fuera, lejos? Porque iba a ser importante. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa, tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquem, le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Y entonces murió, y acá nos da el triste final, en el final del capítulo 8, donde cuando murió los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Y también, ¿se acuerdan del último versículo? También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Y aparentemente ese comentario termina ahí, pero no termina ahí. Hay una explicación, hay algo más en el capítulo siguiente. Y entonces vamos a ver ahora la historia de Abimelech, este hijo nacido fuera del ambiente donde vivían todos juntos, con sus muchas esposas y los hijos que habían, yo digo, será 7 esposas, 10 hijos por cada uno, es un número tremendo.
Bien, entonces no es solo la historia de Gedeón la que es muy central en el libro de los jueces, también este apéndice de este hijo que vivía en Siquem. Vamos a presentarlo, capítulo 9:1. Abimelech, hijo de Jerubbaal, ya lo llaman ahora Jerubbaal, fui a buscar, ya ni me acordaba por qué. Era cuando él derribó los ídolos que tenía su padre a Baal Berit, el Baal de esa zona, que entonces el papá lo defendió diciendo que Baal se defienda. Si Gedeón derribó su altar, que Baal se defienda. Entonces dice que empezaron a llamarlo Jerubbaal, que significa que va a haber algo así como, es un desafío a Baal, bueno, que Baal venga a mí a defenderse porque yo en ese momento tan bueno que permitió la victoria extraordinaria, con Dios manejando todo eso, y Baal quedó completamente fuera de batalla. Sin embargo, cuando a los Baales se les vuelve a dar lugar, vuelven y a veces con más fuerza. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cuando se deja la casa limpia de demonios, vienen después un montón de demonios más. Volví a leer cuando Gedeón se entusiasmó con el oro, hizo hacer un efod, que servía como vestidura de sacerdote, pero que también tenía que ver, dice, el cual el efod se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Capítulo 9 muestra cuál fue la trampa. Entonces Abimelech fue a Siquem. Siquem está situada en el territorio de Manasés, pero en el borde sur, en el borde inferior, o sea, lejos de Ofra, donde era el pueblo de Gedeón, que fue un hijo lejano. Se dirigió, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre y le dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenle a todos los señores de Siquem, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubbaal los gobiernen? ¿O que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre de ustedes. Argumento engañoso, argumento raro, ¿no? Y con eso, cómo a veces se embauca a un pueblo. Este era el clan, era toda una zona, una aldea, no sabemos cuánta gente era, pero fueron a decir, yo solo convengo más que los otros, que están lejos, que son un montón. Posiblemente entre todos elegirían quién sería el sucesor de Gedeón. Sin embargo, él tomó el argumento y fue vamos a ver cómo, a tratar de convencer. Primero los convenció con la palabra. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquem, primero fueron los hermanos, después a las autoridades de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelech, porque dijeron, él es nuestro hermano, está cercano, los otros no los conocemos, están lejos, o sea, todas decisiones tan humanas, ninguno de ellos consultaba a Dios, ¿no? Y le dieron, ahora se empeora la cosa, y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit. Esta era una región cananea. Esta era una región donde no sabemos si había israelitas o no, pero el culto a Baal Berit, que quería decir Señor del Pacto, ellos también, la adoración a los Baales también tenían ese sentido del pacto, por lo cual estaban comprometidos sus espíritus, sus mentes, y no había ninguna posibilidad de abrirle una puerta a Dios. ¿Para qué? Dio esas 70 monedas de plata con el cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que le siguieran. De manera que ya tenemos el cuadro,
se juntó con la peor gente, maleantes, la mafia de Siquén, ahí preparada para ganarse el lugar que él quería, ambición de poder. ¿Eh? Fue a Ofra, con los maleantes, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra, en la piedra se hacían los sacrificios rituales. ¿Qué sacrificio ritual hizo él? Asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. De manera que ya todos los espíritus de Baal y de Satanás habían tomado a este hombre al punto de que se transformó de un mentiroso, de un embaucador, a un asesino. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y Bet Miló, también otra población de la zona, se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Abimelech. De manera que ya más salido de todo lo que podía haber sido la normalidad en la descendencia del gran Gedeón, acá se había transformado. Él debía haber sido gobernador o juez. Jueces eran los gobernadores. No, él quería ser proclamado rey. Y entonces Jotán, que era muy valiente, este hermano, el único, ¿cómo estaría su espíritu? Bueno, cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim. ¿Se acuerdan? Ebal y Gerizim, los montes donde en uno Moisés pronunció de parte de Dios las bendiciones y en el otro las maldiciones, ¿no? Que tenemos en el libro de Deuteronomio. Y entonces subió a la cima de ese monte tan llamativo, tan importante para los israelitas, y les gritó bien fuerte. Me encanta eso, no había ningún sistema de sonido, de ampliación, no, ahí la cuestión era a grito pelado. ¿Y saben lo que hizo este muchacho Jotán, valiente entre los valientes? Contó una fábula. Esta es una de las pocas fábulas de la Biblia. Nosotros conocemos más las fábulas con animales, pero también hay fábulas con las plantas, porque son enseñanzas morales, espirituales, con el mundo que Dios ha creado fuera del mundo humano. Así que acá tenemos el mundo de las plantas. Escúchenme, señores de Siquem, estoy en el versículo 7. Y que Dios los escuche a ustedes. Este era de la raíz del Gedeón, ¿eh? Ahí aparecía Dios, por primera vez en el capítulo. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme entre los árboles? Así que la función del rey era para ir como si era pavonearme. ¿Eh? Bueno, no funcionó con el olivo. Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles? De manera que Jotán estaba tomando las palabras, tomando los significados. Ese rey que querían de un árbol sería para estar arriba de todos los árboles. Nada de servicio, no, ir a tener poder. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros, pero la vid le dijo, ¿he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, todos los árboles le dijeron al espino, cactus, alguno de la familia esa, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles,
Si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refugien bajo mi sombra. Sombra, el espino. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. De modo que el espino se creía que tenía sombra y ya estaba amenazando con el castigo. Qué diferencia, ¿eh? Y entonces así terminó el cuentito, la fábula. Jotán y dijo: ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey Abimelech? ¿Han sido justos con Yerubbaal y su familia y lo han tratado como se merecía? Acá está la conexión con el último versículo del capítulo 8. Claro, era con la familia, la habían matado. Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a 70 hijos sobre una misma piedra. 69 porque él se salvó. Y han hecho de Abimelech, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquén, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Yerubbaal y su familia, fíjense la bendición que les manda, que sean felices con Abimelech y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquén y Bet Miló, que salga fuego de Abimelech y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma Abimelech. ¿Qué iba a hacer Jotán después de eso? Luego, versículo 21, luego Jotán escapó huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Extraordinario relax espiritual que en medio de toda esa maldad y toda esa codicia y de esa ambición surgiera alguien que dijera la verdad. Ahora, no puedo dejar que me esté trabajando el nombre de Siquén, ¿sí? Aparte de saber que quedaba al sur de Manasés, que era una ciudad muy importante. Quiero leerles Josué 24. En Josué 24 tenemos aquel famosísimo discurso de Josué, después que ya habían repartido a las tribus, que habían conquistado Canaán, que estaban en un momento de tranquilidad, pero que el verdadero líder, no ese rey trucho, el verdadero líder, sucesor de Moisés, que era Josué, hizo el mejor planteamiento y el más claro que podía hacer frente a ese pueblo que era débil, que se daba vuelta a cada rato. Leo algunos pedacitos de Josué 24. 24:1. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. ¿Quién mandaba? Era Dios, por eso habían podido lograr la conquista. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terá y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del Éufrates y adoraban a otros dioses. Y acá empieza otra vez, en otro lugar distinto de la palabra, toda la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Como leímos que la contó Esteban, tantos otros, y Pedro y Pablo, y tantas veces que está en el Antiguo Testamento, para que recuerden, para que se ubiquen. No voy a leer de nuevo la historia, ¿no? Hasta cuenta lo de Balán y Bacán y Balac, todo lo que fue el libro de lo que aparece en todo el Pentateuco.
Acá Dios les dice en el 13, a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y entonces aquí entre el 14 y el 15 vuelve a hacer el resumen. Josué les dice, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Y dice, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Cuando les dice elijan a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de ahí, de los amorreos, en cuya tierra ahora habitan, donde estaban los Baales y donde estaba ese Baal Beit. El pueblo dijo, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor, Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Eso no pasará jamás, Y Josué dijo la frase, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Volvemos a Jueces, murió, el libro de Josué termina con la muerte de Josué, y Jueces empieza con el desbande de este pueblo, que no es que no lo supieran, que Dios se los había anticipado, y sin embargo, tenemos ahora que llegamos, después de esa epopeya de Gedeón, de haberse librado de uno de los últimos pueblos, los madianitas, que los tenían totalmente sojuzgados y torturados, después de eso, nuevamente vuelven a caer, vuelven a lo que habían sido anteriormente. Bueno, vamos a ver cómo terminó la historia de Abimelech. No, toda no, porque es larguísima, pero vamos a leer un poquito más. Después que Jotam se salvó, por lo menos él se salvó, se fue a esconder, pero había dado la palabra. Siempre Dios hizo que alguien avisara, que alguien alertara. ¿No será que nosotros nos toca ahora ser los que alertemos al mundo apartado de Dios? Ya el tema ahora no es religioso, porque muchísima gente puso a un costado a Dios, ni lo tiene en su familia, ni lo enseña a sus hijos, ni lo tiene en cuenta, salvo cuando esté enfermo de últimas, que entonces ahí se acuerda de pedir a Dios. Pero nosotros en nuestro tiempo no tenemos discusiones quizás, o en gran parte religiosas, sino tenemos que ser como los centinelas que Dios pedía en todo el Antiguo Testamento, de estar atentos, alertar y presentar el mensaje de Jesucristo. Bueno, pasó el tiempo. Abimelech había ya gobernado a Israel 3 años, cuando, fíjense, la palabra del narrador de estos hechos dice, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquén, quienes lo traicionarían. ¿Qué le pasa a los traidores? Que después van a encontrar otros que lo traicionan a él. Todos muy contentos de nombrarlo rey. 3 años le duró. Y después, esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que los había matado, y a todos los señores de Siquén, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquén le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por ahí. Pero Abimelech, ahí está acentuado, pero Abimelech se enteró de todo esto.
se le desmoronaba la base de su poder. Empezó a haber corrupción y empezó a haber delito. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquén junto con sus hermanos, y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Pasaba eso también, que venían unos y empezaban a juntar adeptos. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Era la fiesta de la vendimia esa, como hacen en Mendoza, en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién se cree Abimelech y qué es Siquem para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem, o sea, que sirvan a los oriundos de esta tierra. ¿Por qué habremos de servir a Abimelech? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelech, le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Así que vamos a seguir leyendo un poco mientras nos dé el tiempo de nuestros minutos exactos que tratamos siempre de cumplir. ¿No es cierto, Darío? Él lo sabe muy bien, el tema de los minutos que se pasan. Bueno, Zebul, este era el segundo después de Abimelech. El gobernador de la ciudad se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelech diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquem y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. De manera que empezaban tiempos de guerra. No hay paz cuando hay traición, cuando hay ambición, cuando hay mentira, no hay paz. En el 34 nos dice: así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Eso es las instrucciones que habían tenido Gedeón. El arte de la guerra la habían aprendido de Gedeón. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad precisamente cuando Abimelech y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, le dijo a Zebul: mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Zebul. Pero Gaal insistió diciendo: mira, viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. De manera que todo eso. Siquem era, del tiempo de los cananeos, era un lugar de adoración a este dios Baal-Berit. De manera que esto me hace pensar que cuando hay tantos dioses, tantas idolatrías que toman la mente de los hombres, todo el lugar, toda la zona, todo el país, se empieza a confundir. Se confunde, vienen nuevas voces, se abre la puerta a nuevas ideologías, idolatrías, etcétera, etcétera. Bueno, termina mal, termina mal Abimelech, pero no lo vamos a leer porque todo es muy feo. Pero todo guerra, tiempo horrible, y después finalmente una mujer le tira una piedra de moler y él pide a su escudero que lo mate porque no sea cosa que lo haya matado una mujer. De manera que
todo malo de este Abimelech. Bueno, cerramos la Biblia. Es tan lindo él, tan lindo lo que fue Gedeón, pero esa es la verdad de lo que ha pasado en nuestro mundo, si no todo nuestro mundo estaría sirviendo al Señor. De manera que tomemos estos ejemplos, los buenos y los malos que el Señor está mostrando en su palabra. Y sigamos leyéndola con toda nuestra apertura y nuestro deseo de que Dios obre. Muy bien, buen fin de semana, que tengamos hermosísimos cultos y nos volvemos a encontrar el lunes que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga.